En el seminario teológico Logos empezamos este año en el mes de septiembre un estudio con respecto al Antiguo Testamento, cómo estudiar, cómo leer el Antiguo Testamento. Y dentro de las cosas que estamos aprendiendo, llegamos a un tema que habla acerca de los pactos divinos. ¿Cuál es la economía o la forma en la que Dios administra este mundo, la forma en la que Dios administra su reino? La semana pasada tuvimos nuestra clase número 3, donde precisamente estuvimos discutiendo acerca de los pactos divinos. Dentro de la discusión del tema, uno de los estudiantes me decía que si esta enseñanza podía ser traída al seno de la iglesia, o sea, trascender del aula del seminario a la iglesia en general. Y yo le decía, por supuesto, es una enseñanza que toda la iglesia debiera entender y conocer. Es una enseñanza que nosotros debiéramos digerir y entender cómo funciona el reino de Dios. Tradicionalmente, la visión que tiene la iglesia evangélica en este tiempo, en cuanto a la economía de Dios o la forma en la que Dios administra el mundo, es una visión dispensacionalista. Dispensacionalista quiere decir que Dios administra de diferentes maneras, a través de diferentes personas, en diferentes épocas. Y por ejemplo, en la visión dispensacional se habla de una primera era en la que Dios administró el mundo, que se le conoce como la era de la inocencia, que es cuando Dios crea al hombre, el primer hombre, la primera mujer, los pone en el paraíso, les da mandamientos, y luego ellos transgreden el mandamiento. Desde el punto de vista del dispensacionalismo, esta administración comenzó en el momento de la creación y terminó en el momento de la caída, cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, y entonces entran a una segunda fase dentro de ese plan, esa economía o administración de Dios, que se le llama la dispensación de la conciencia, que es cuando el hombre y la mujer reconocen que están desnudos, etc. Y así va hasta completar siete periodos. Puede ser que usted nunca ha escuchado hablar del dispensacionalismo como tal, o nunca lo ha estudiado como tal, pero posiblemente su mente está informada por el dispensacionalismo, porque es la visión tradicional de la iglesia. Ahora, eso no fue así siempre. Cuando nosotros hablamos de la iglesia histórica, por ejemplo, cuando nosotros volvemos a la iglesia de la Reforma en el siglo XVI, nos damos cuenta que la visión de ellos no era así. Ellos tenían una visión distinta de cómo era la administración de Dios. Y ellos tenían más bien una visión que era pactual, y no dispensacional, sino pactual. Es decir, a partir de los pactos de Dios. Hay que decir esto, ambas visiones pretenden estar fundadas en la Escritura, y puede ser que haya otras formas de ver la forma en que Dios administra el mundo, que no son ni dispensacional ni pactual. Ambas visiones tratan de establecer su explicación de cómo Dios administra las cosas desde la palabra de Dios. Pero nosotros estamos considerando la visión pactual. De hecho, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que es la confesión de fe que la iglesia abrazó en marzo de este año, es una confesión que tiene una visión pactual, es decir, que ve la administración de Dios del mundo a partir de sus pactos. Y en consonancia con nuestra declaración de fe y en el curso que estamos estudiando del reino, pactos y canon del Antiguo Testamento, nosotros estamos estudiando y aprendiendo cómo es esa visión pactual del mundo. Y en respuesta a ese estudiante que hoy por situaciones de salud no puede estar con nosotros, pero que pregunta que si esta enseñanza se podía traer al seno de la iglesia, yo he traído la visión de los pactos divinos a la iglesia para informar a todos los que están dentro del seminario y los que están fuera del seminario, para que todos entiendan qué es lo que estamos aprendiendo. Eso nos va a llevar a ver incluso cómo dividimos y vemos el mundo, porque tradicionalmente hemos dividido y hemos visto el mundo en dos bandos: los hijos de Dios, los hijos del diablo, creyentes, no creyentes. Pero cuando hablamos en términos de los pactos, vamos a hablar no solamente en esa terminología, hijos de Dios, hijos del diablo, y creyentes y no creyentes, sino que vamos a hablar en términos de incluido y no incluido. Incluido y no incluido. Y ahorita usted va a ver poco a poco, conforme yo desarrollo esta enseñanza, cómo funciona esto. Y obviamente vamos a estar viéndolo también en la palabra de Dios. Ahí yo he preparado una serie de preguntas y también algunas tablas y gráficos para ayudarle a entender esto, cómo funciona esta visión de los pactos divinos.
que hay que decir, es una visión general, porque hay gente que ha escrito y hablado sobre esto de manera amplia. Incluso durante el siglo XVI muchos autores escribieron ampliamente acerca de esto y hablaron mucho acerca de esto. La idea de tener un material que usted pueda escribir es que usted pueda, bueno, aparte de tomar notas, luego repasar, además puede establecer sus propias dudas ahí, luego puede discutirlos en casa, los que vienen en comunidad, como nosotros como familia discutimos en casa, hablamos de las enseñanzas de la iglesia, de lo que estamos aprendiendo, en fin, y es una forma de enriquecernos mutuamente. Tenemos la oportunidad de responderle a otros, porque hay personas allá afuera que tienen preguntas, y nosotros podríamos responderles apropiadamente sus preguntas. Es interesante que hoy que leíamos en el Evangelio de Marcos se habla de uno de esos pactos, que es el último y en el cual nosotros estamos en esta parte de la administración de Dios, el nuevo pacto que es establecido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver más cuidadosamente. Ahí tenemos una serie de preguntas. Comenzamos con la primera, que dice cómo Dios administra su reino, y es lo que he venido diciendo. ¿Cómo Dios administra su reino? Desde una perspectiva pactual, Dios administra su reino a través de pactos. Esa es la administración que Dios está llevando a cabo, a través de pactos. Como le dije, si la visión fuera dispensacional, entonces nosotros diríamos, hay 7 dispensaciones, Dios durante 7 periodos de la historia está tratando con el hombre de esta manera en cada uno de esos periodos. Pero nosotros decimos que Dios administra su reino a través de pactos. Entonces viene la pregunta número 2, que es, ¿en qué consisten esos pactos y cuáles son los elementos principales que tienen esos pactos? Y entonces permítame responder en primer lugar en qué consisten y luego explicar brevemente cuáles son sus elementos. Fundamentalmente, los pactos constan de 3 elementos. Para los estudiantes del seminario hablamos de los tratados imperiales de vasallaje. Para la iglesia no estamos hablando de tratados imperiales de vasallaje, estamos hablando simplemente de tres términos claves. El primer término es benevolencia, ese es el primer término. Benevolencia. Esos pactos consisten en benevolencia. En segundo lugar, la otra palabra clave es que esos pactos consisten en lealtad. Lealtad, esa es la segunda palabra clave. Benevolencia, lealtad. En tercer lugar, la tercera palabra clave, esos pactos consisten en consecuencias. Esas son las 3 palabras claves. Benevolencia, lealtad, consecuencias. Y vamos más o menos a hablar de manera general qué implica benevolencia. ¿Benevolencia de quién? En este caso es de la persona que establece el pacto, que es Dios. Entonces, benevolencia de Dios. Es la persona, la cual la persona que entra en pacto con nosotros. El pacto nunca fue, le voy a decir algo, hoy en la iglesia muchas veces se coloca la carreta delante y los bueyes atrás. Y se habla de que yo hago un pacto con Dios. No hay ninguna parte en la Biblia donde alguien dice, yo voy a pactar con Dios. No, no hay ninguna parte. Dios pacta con nosotros. No es alguien que toma la iniciativa de hacer algo con Dios, sino que Dios toma la iniciativa de hacer algo con esa persona o con un grupo de personas. Y hoy lamentablemente la iglesia evangélica en general, se habla de que la gente hace pactos con Dios. No, Dios hace pactos con las personas. No son las personas las que hacen pactos con Dios. El mayor, el soberano, es el que establece las condiciones. Es el que invita a la persona a entrar en pacto. Para los que están en el seminario, Tratado Imperial de Vasallaje, el rey más grande habla con el rey más pequeñito y le propone algo, le propone un contrato, un pacto. Es la forma en que funciona. Entonces, la benevolencia se relaciona directamente con la persona de Dios. Él muestra benevolencia. ¿A quiénes? A los que son objeto de su pacto. En segundo lugar, la segunda palabra era lealtad. ¿De quiénes? De aquellos que están siendo invitados a entrar
En el pacto, Dios dice, yo les muestro benevolencia. Entonces ahora ustedes deben mostrarme a mí lealtad. O otra forma de decirlo podría ser fidelidad. Debes someter, debes obedecer. Estas son las condiciones. Note eso, que la primera palabra es benevolencia. Las condiciones son buenas. Entonces, ese Señor Dios Todopoderoso, ese tirano benevolente, entra en un pacto de condiciones buenas, porque son cosas positivas, y al mismo tiempo demanda lealtad, demanda fidelidad, demanda obediencia. Pero el asunto no se queda ahí, sino que luego, ¿se acuerdan cuál es la tercera palabra? La tercera palabra clave, consecuencias. Nos dice, si haces lo que es bueno, si me obedeces, entonces yo te voy a bendecir. Si haces lo que es malo, si te rebelas, si no te sometes, entonces yo te voy a castigar. O bien podemos decir maldecir, bendecir y maldecir. Hay consecuencias entonces para los que son obedientes, que generalmente van a ser consecuencias buenas, positivas. Y hay consecuencias para los que son desobedientes, a las personas que no se someten al reino de este rey mayor. Número 3. Luego vamos, ya vimos entonces en qué consiste un pacto, cómo Dios administra su reino, las 3 palabras claves de benevolencia, lealtad, consecuencias, cómo funciona eso. Y ahora vamos al tercero, con qué personas según la Biblia Dios hace pactos. El primer nombre es Adán. Segundo nombre es Noé. Tercero, Abraham. Cuarto, Moisés. Quinto, David. Y sexto, Cristo. Ahí están los pactos o las personas con las cuales Dios hace pacto. Es interesante, nuestra confesión de fe habla incluso de un pacto eterno que el Padre y el Hijo hicieron antes de que el mundo fuera creado, para que el Hijo fuera el redentor de ese mundo. Y luego está el nuevo pacto, que Cristo dice es la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto que mi sangre es establecido. Veamos unos textos que confirman que Dios hace los pactos con estas personas. Génesis capítulo 2, empezamos con Adán. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Algunos han discutido que Dios y Adán Dios no hizo un pacto con Adán, porque la palabra pacto no aparece en los primeros versos de la Biblia cuando Dios crea a Adán. Pero muchos teólogos están de acuerdo en que se hizo un pacto porque las 3 condiciones de las que ya hablamos, benevolencia, lealtad y consecuencias, están presentes en la relación de Dios con Adán. Entonces el pacto se ve ahí. Pero veamos ese texto en Génesis 2, 15 al 17, que dice: tomó pues Dios, o Jehová Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí podríamos decir, ya la benevolencia de Dios se ve ahí. Creó un lugar especial, muy especial, y puso al hombre en ese lugar especial. Sigue diciendo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Lealtad. Esto es lo que te estoy exigiendo que hagas. Esto es lo que te estoy pidiendo que hagas. Come de todos los árboles del huerto. No come de este árbol. Esto es lo que te pido. Estas son mis demandas. Y sigue diciendo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Consecuencias. Si comes, mueres. Entonces, ¿ves? Ahí claramente se ven los 3 elementos del pacto. Veamos otro texto en el libro del profeta Oseas, refiriéndose a este pacto de Dios con Adán. Libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7, dice, hablando de Israel y contrastándolo con Adán, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces dice que así como Adán rompió un pacto allá, estos otros rompieron un pacto aquí. Entonces ya vemos que hay correspondencia en cuanto a que hay un pacto. Luego viene el pacto con Noé. Génesis capítulo 9. Usted puede ir anotando estas citas a la par de los nombres para que recuerde dónde están representados esos pactos.
Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Otra vez dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y digo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Vea cómo la palabra se repite ahí 3 veces, la palabra pacto. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahí está el pacto de Dios con Noé. Veamos ahora el pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 15, y especialmente todo el capítulo nos habla de cómo Dios entra en un pacto con Abraham, pero vamos a leer el versículo 18 especialmente. Génesis 15, 18, dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y continúa estableciendo los límites de esta tierra que le está ofreciendo como parte de ese pacto, el pacto de Dios con Abraham. Veamos ahora el pacto de Dios con Moisés. Éxodo capítulo 19, para ver el pacto de Dios con Moisés. En este caso, Moisés sería como la cabeza o el representante federal dentro del pacto, porque realmente es un pacto con todo el pueblo. Dice Éxodo 19, especialmente vamos a leer versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Veamos también el capítulo 24 de Éxodo, versículos 7 y 8. Éxodo 24, versos 7 y 8 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Veamos ahora a David y el pacto que Dios hizo con él. Segundo de Samuel 7, versos 8 al 16. Segundo de Samuel 7. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí vemos cómo Dios
está entrando en pacto con David también. Y finalmente tenemos a Cristo. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 28. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. También, capítulo 37, versículo 26, dice así: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que sería el pacto de Moisés. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí están las personas con las que Dios hizo un pacto y las evidencias bíblicas de que Él entró en un pacto con ellos. Otra vez, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Prestemos atención ahora a un texto, ya lo vimos un poquito en el caso de Adán, en el capítulo 2 de Génesis, pero veamos cómo en Éxodo capítulo 19, que es el texto que vamos a revisar ahora, vemos también allí las tres características del pacto. Y de hecho pudimos haberlo hecho con el texto que leímos ahora de David, también donde Dios le está mostrando su benevolencia, le está mandando lealtad, cuáles van a ser las consecuencias, pero vamos a verlo en Éxodo 19, versos 4 al 6, las tres características del pacto. Primero, veamos la benevolencia de Dios en el versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahí les está hablando acerca de su benevolencia, lo que Él les había demostrado, cómo Él los había rescatado de la opresión en Egipto y los había sacado de allí para traerlo hasta Él. En segundo lugar, vemos la demanda de lealtad en el versículo 5. Dios les pide lealtad en el versículo 5. Les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ahí vemos entonces la demanda de lealtad. Les dice: den oído a mi voz, guarden mi pacto. Y si hacen eso, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Y luego tenemos las consecuencias de lealtad y deslealtad. En este caso, el versículo 6, aunque incluye el 5, pero podemos leer el 6, donde el Señor les habla consecuencias positivas. Les dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si obedecen, ¿cuál va a ser la consecuencia de la obediencia? Van a ser para mí, dice el Señor, un reino de sacerdotes y gente santa. Nosotros podríamos ver más consecuencias de lealtad y deslealtad, por ejemplo, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Vemos claramente cuál sería el resultado de la obediencia y la desobediencia al pacto. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará o te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si eres obediente, vas a recibir estas bendiciones.
Después nos da el capítulo, versículos siguientes, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, habla de todas las bendiciones que Dios va a darles como resultado de la obediencia a su pacto. Pero vean ahora en el versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego pasa a describir a partir del versículo 16 y hasta el final cuáles serían las maldiciones asociadas a la desobediencia. Y entonces vemos que en ese pacto que Dios hace con Moisés para todo el pueblo de Israel, vemos las tres características del pacto: la benevolencia, la demanda de lealtad y las consecuencias establecidas por el Señor. Luego, número 5, va quedando claro. Ahí pudimos haberlo hecho con David también en los textos que leímos o en lo que estábamos leyendo en Jeremías, pero lo hicimos en este caso. La número 5 dice: ¿cómo podemos clasificar cada uno de los pactos principales que Dios hizo con los personajes clave mencionados? Y básicamente nosotros hablamos de Adán, Noé, Moisés, Abraham, Moisés, David y Cristo. Entonces, la idea es agruparlos y lo vamos a hacer en 3 grupos. Vamos a pensar en términos de 2 personas. En este caso, Adán y Noé. Los pactos que Dios hizo con Adán y Noé son llamados pactos universales. Así son llamados. Pactos universales. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios entró en pacto no solamente con esa persona, con Adán o con Noé, sino con toda la humanidad. Por eso se llaman universales. Porque Adán vendría a ser la cabeza federal en ese pacto y Noé vendría a ser la cabeza federal en ese pacto. Y entonces ellos representaban en ese momento a toda la humanidad. Por eso se llaman pactos universales. Luego, 3 nombres. Tenemos a Abraham, Moisés y David. Estos pactos se llaman pactos nacionales. Nacionales. ¿Y por qué nacionales? Porque fueron pactos hechos entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham, desde el punto de vista de la carne, ¿no? Abraham es el precursor de esa nación. Un día Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Adán vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Y él salió de ese lugar con su esposa Sara y con todo lo que tenía. También se llevó a su sobrino Lot. Eso es harina de otro costal, es historia aparte. Tuvo problemas, en fin. Pero Abraham y Sara salieron de ahí. Y en el camino el Señor le dice: te voy a dar una gran descendencia. Te voy a dar una tierra. Un día se lo llevó y le dijo: mira las estrellas del cielo, ¿las puedes contar? Así de numerosa va a ser tu descendencia. ¿Puedes contar la arena en el mar o en el desierto? Así va a ser numerosa tu descendencia. Y te voy a dar esta tierra. Y ya le explicó los límites que leímos ahora. Desde el gran río Éufrates, la tierra de los Eneos, etc. Y le dice todo lo que le iba a dar. Pero no era a Abraham solamente, sino a él y a su descendencia. Luego tenemos en segundo lugar a Moisés, que es un personaje importante en esa historia, porque Moisés fue uno que nació en el país de Egipto, hijo de esclavos hebreos, que fueron llevados ahí. Sabemos cuáles fueron las condiciones, ¿verdad? La historia dice que José, que era uno de los hijos de Jacob o Israel, fue vendido por sus hermanos como esclavo a una tribu de madianitas. Y luego ellos lo vendieron como esclavo en Egipto. Y él comenzó ahí su periplo, su historia de vida. Siendo un muchacho joven, como unos 17 años quizás, estaba ahí vendido como esclavo y fue comprado inicialmente por un hombre que era un alto funcionario egipcio que se llamaba Potifar. Y este hombre le dio trabajo en su casa y José resultó ser tan buen administrador, tan buen mayordomo, que en un punto el hombre le puso su propiedad, casi que su vida en las manos. Es interesante que el texto bíblico dice que llegó un punto en la vida de Potifar que lo único en lo que él se preocupaba, en lo que tenía que ver con asuntos de su casa, era lo que se iba a comer. O sea, lo que él quería comer. Simplemente se preocupaba por eso.
porque José estaba administrando toda su hacienda. Sabemos que sucedió luego que la esposa de Potifar se enamora de José, lo codicia desde un punto de vista carnal e intenta dormir con él, y José no lo admite, ¿verdad? No le permite a ella seducirlo y termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque ella se hizo la ofendida, ¿verdad? Y lo acusó de intentar violarla. Y claro, cuando el Potifar escuchó eso, que José ya quería subirse hasta su cama, lo cual era mentira, ¿verdad? Lo mete en la cárcel. Estando en la cárcel, providencialmente, habían dos funcionarios de Faraón en la cárcel. Uno era el panadero y otro era el copero del rey. Y estaban ahí porque estaban siendo investigados por una supuesta conspiración en el que alguno de esos dos estaba involucrado. Entiéndase que era gente muy cercana al faraón, porque no solamente era que preparaban el pan o el vino, es que lo probaban. Primero, para que no estuviera envenenado, para saber si estaba envenenado. Entonces, si usted era el copero de un rey, lo mismo era con el caso de Nehemías, usted probaba primero el vino para ver que no estuviera envenenado, y así evitaba la muerte del rey. Y resultó ser que ahí se dieron aquel episodio de los sueños, donde los dos habían tenido sueños, y José les interpreta sus sueños. A uno de manera favorable y al otro de manera desfavorable. El panadero murió. Desde yo estaba sirviendo pan y venían las aves del cielo y comían de mi pan. Y, o sea, mal presagio, vas a morir. Y le pide José al hombre que va a volver a servir a la corte del faraón, que se acuerde de él cuando esté ya a la par del faraón. Y al hombre se le olvidó. Pasó mucho tiempo. Pero providencialmente, Dios hace que Faraón tenga un sueño que lo turba. Y empieza a buscar quién en todo Egipto puede interpretar este sueño. Pienso en el autor de Hebreos que dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, estaba hablándole a ese hombre así. Y de repente hace el copero, allá en la cárcel hay un hombre que a mí y al otro que ya está muerto nos interpretó sueños, y exactamente lo que él dijo se cumplió. Y entonces Faraón dice, traigan a ese hombre aquí. Ahora José estaba en la cárcel, pero ya estaba administrándola. Resulta ser que José, como buen administrador que era, un don que Dios le había dado a él, el carcelero confiaba tanto en José que ya tenía las llaves y todo, ya entraba y salía. Estaba en la cárcel, pero gozaba de ciertos privilegios. Y José llega delante de Faraón, escucha el sueño, y resulta que era un sueño que estaba anticipando dos periodos de tiempo en la historia del mundo en ese momento, y específicamente afectando a Egipto y al resto del mundo, por lo menos en ese Medio Oriente. Viene un tiempo de gran abundancia, como nunca nadie la ha visto, pero viene un tiempo de gran escasez, que va a ser tan grave que la gente se va a olvidar de la abundancia que la precedió. Y entonces sentencia diciéndole a Faraón, lo que yo te aconsejo es que busques a un hombre sabio que ayude a administrar esos dos tiempos, el periodo de abundancia y el periodo de escasez. Y Faraón dice, tú eres ese hombre, no hay otro. Y lo nombra el segundo después de Faraón. Hasta donde Dios lo llevó a José a subir. Pero resultó ser que eso no fue para siempre. La familia de José vino a Egipto, pudieron establecerse en una tierra especial para ellos, que eran pastores, llamada Gosén, y muere José, muere aquella generación, se levanta un nuevo faraón que no recordaba la historia, o que no le interesaba recordarla, porque muchas veces lo que pasó en Egipto era que se levantaba un nuevo faraón sobre el asesinato de otro, había mucha conspiración también. Y empieza a ver el pueblo de Israel. ¿Qué hace ese pueblo aquí? Es un pueblo numeroso, es un pueblo peligroso. Si en algún momento un ejército extranjero quiere venir y conquistarnos, y este pueblo decide aliarse con ellos, estamos listos. Empiezan a esclavizarlos, 430 años viviendo en esclavitud. Y Dios levanta, en un punto de esa historia, al final de ese periodo, levanta a Moisés, un hebreo que crece como un príncipe en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando el faraón decide matar a los varones bebitos, están haciendo porque las mujeres judías tenían muchos hijos,
No les pasa como a las mujeres en este tiempo que no quieren tener hijos, ¿no? Ellas tenían muchos hijos. Él dice, maten a todos los varones, dejen vivir a las mujeres. Y la mamá, para salvar la vida de Moisés, lo coloca en una arquilla de juncos y lo arroja por el río Nilo. Y providencialmente hablando, la hija de Faraón se está bañando en el río. O quizás haciendo un ritual en el río, un ritual de fertilidad, porque los egipcios creían que el río era un dios, y ese dios, el agua que corría por el río, vendría a ser como esa semilla masculina corriendo por el río. Pero la idea era que ella entraba al río para empezar a buscar su propia fertilidad y tener un hijo. Y de repente aparece el hijo en el río. El hijo del río, me lo mandó el Dios, aquí está. Por supuesto que ella sabría que era un hijo de los hebreos, pero no se pudo resistir, ¿verdad? A tomar al niño, el deseo de ser madre, la belleza del seguro del niño, todo Dios estaba organizando toda la historia. Y lo toma para ella misma. Y por 40 años, este hombre crece como un príncipe en Egipto. No tenemos información de qué pasaron esos 40 años hasta que tiene que salir de ahí por un asesinato que comete. Y huye. 40 años otra vez fuera de ese país, viviendo como un pastor de ovejas, casado con una mujer que había conocido inicialmente cuando salió huyendo de ahí, emparentado con un sumo sacerdote pagano de otra religión. Y a los 80 años, Dios lo devuelve al país de donde él había salido para que saque a su pueblo, Israel, y entrar en un pacto con ellos. Eso es todo lo que está ahí en medio de la historia. Entre el pacto de Dios con Abraham hasta el pacto de Dios con Moisés. Y los saca, efectivamente, los saca al pueblo de Israel. Los lleva por el desierto. El propósito es llevarlos hasta las faldas del monte Sinaí, donde les va a dar su ley. Pero lamentablemente el pueblo fracasa. En cuanto Dios les da la ley, ellos son introducidos a la tierra prometida y fracasan quebrantando el pacto de Dios. Hay mucha historia entre Moisés y David, mucha historia. Pero finalmente Dios hace un pacto con él también. Pero este pacto está relacionado con Israel. Y otra vez, porque es un pacto, decimos, nacional. Y aquí entonces empezamos a escuchar, incluye, excluye, porque incluye a Israel, pero excluye al resto de naciones. Solamente era un trato con Israel. Pero también dentro de ese pacto, para que vayamos a esto, porque ya casi estamos aterrizando hoy, y esto lo vamos a seguir trabajando ahí poco a poco, para que quede claro en la mente de todos. En esa gran asamblea que se llamaba Israel, no todos los que estaban en la asamblea realmente creían en Dios. No todos. Si usted repasa la historia de cómo cuando ellos peregrinaron en el desierto, no todos los que cruzaron el Mar Rojo creyeron en Dios. No todos los que fueron alimentados con el maná creyeron en Dios, o comieron las codornices, creyeron en Dios. Porque usted se da cuenta de algo en la historia de Israel, lo que pasaba constantemente, que siempre habían como revoluciones, gente que quería regresar a Egipto, cuando las cosas no estaban saliendo bien, cuando escaseaba el pan, mejor en Egipto, que comíamos gratis, decían. Nos sentaban frente a las ollas de carne. En Egipto había agua. No todos creían, a pesar de ver las grandes obras que Dios había hecho. La Biblia dice que cuando Israel peregrina en el desierto por 40 años por su corazón duro, tuvieron que dar vueltas en círculo por 40 años, la generación que no quiso entrar a la tierra prometida. De hecho, vemos también en ese pasaje, cuando están ya a un paso de entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan la historia de los 12 espías? Enviaron a 12 a explorar la tierra. Y cuando regresan, de los 12, 10 decían algo como esto: la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Es lo mejor de lo mejor. Pero es infranqueable. Es imposible que nosotros entremos ahí y conquistemos esa tierra. Los hombres eran gigantescos. Las murallas de las ciudades impenetrables. Nos van a aplastar como cucarachas. ¿Se imaginan? No, los cucarachas me lo dije yo. Eso no dice la Biblia. Somos como langostas para ellos. Y el punto es que 10 eran incrédulos.
Y solo habían dos que decían lo mismo. La tierra es una belleza. Aquí trajimos evidencia de, mire qué fruto, vea que, y sí podemos entrar y conquistar. Y sí podemos tomar esa tierra en nombre de Dios. Y por causa de los 10 que no le creyeron a Dios, 40 años dando vueltas en el desierto. Pero dice la palabra de Dios que en 40 años su ropa no envejeció, su calzado no se gastó, llovía pan del cielo todos los días y tenían carne, había agua. ¿Quién comió? Los que creían y los que no creían. ¿A quién no se le gastó la ropa? Al que creía y al que no creía. ¿Se da cuenta? Estaban dentro del pacto, pero no eran creyentes. ¿Se da cuenta? Recibieron beneficios del pacto, pero no eran creyentes. Otros sí eran y ellos recibieron esos beneficios como creyentes. El pueblo era un pueblo mezclado entre creyentes y no creyentes. No olvide eso, porque cuando lleguemos al nuevo pacto nos vamos a encontrar algo similar. Y de los pactos nacionales al tercer pacto, que se llama nuevo pacto, el pacto hecho con Cristo. Y este pacto, vamos a leer en Mateo capítulo 26, ya casi estamos terminando por hoy, y yo espero que usted quede muy animado para seguir aprendiendo la otra semana, porque seguimos aprendiendo de esto. Mateo 26, 28 dice así: porque esto es mi sangre, esas son palabras de nuestro Señor, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, es decir, la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Este pacto, el nuevo pacto, es hecho entre Dios y el pueblo redimido mediante la sangre de Jesucristo. El nuevo pacto. Ahora, en este nuevo pacto, así como con Israel, en los pactos nacionales, hay gente que está disfrutando los beneficios del nuevo pacto, pero que no son creyentes. Y otros sí son, y están ahí. Hay una buena pregunta que hacernos, y ya para terminar, y es esta, y queda como una pregunta que iremos respondiendo en el camino. Si nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, ¿por qué? Porque ya el Señor Jesucristo vino, ya su sangre fue derramada. Él subió al cielo, no olviden el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, subió al cielo y va a regresar. Va a regresar por su pueblo. El pueblo que Él compró a precio de sangre, como dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Él compró a ese pueblo. La pregunta es, si nosotros estamos en el nuevo pacto o somos el pueblo del nuevo pacto, ¿estamos incluidos? Y luego, ¿somos creyentes o no somos creyentes? Porque si podríamos estar aquí ahora mismo, recibiendo las bendiciones del nuevo pacto, pero finalmente estar actuando como aquellos que iban caminando por Israel, pero no creían, a pesar de ver todas las señales y el poder de Dios. Y cada uno debe examinarse a sí mismo y preguntarse, ¿estoy yo aquí como un creyente? ¿O estoy yo aquí como un incrédulo que está caminando con esta gente? ¿Quién sabe hacia dónde van ellos? Yo los acompaño, pero yo no creo. Son buenas preguntas que debemos hacer. Y eso, mis hermanos, seguiremos hablándolo. La próxima semana no pierda su material, porque la próxima semana, si Dios quiere y estamos vivos, vamos a responder la pregunta 6. Vamos a hablar acerca de los énfasis. ¿Cuáles son los énfasis de cada uno de los pactos? De esos pactos que ya hemos estudiado. Vamos a orar, encomendarnos a la gracia del Señor. Gracias, amado Dios, por la bendición de estudiar tu palabra, ver la manera en que tú administras el mundo, Señor. Gracias, oh Señor, porque aunque reconocemos que tú eres un tirano,
No lo decimos de una manera negativa. Eres un tirano benevolente. Has derramado tantas bendiciones, oh Dios, sobre nosotros y aún sobre aquellos que están contra ti. Tu palabra dice, oh Señor, que tú eres tan bueno, que haces salir tu sol sobre malos y buenos y haces llover sobre justos e injustos. Un hombre malo pone una semilla en la tierra y esa semilla crece, germina y le da fruto. Tú has mostrado, Señor, bondad, pero también exiges de nosotros lealtad. Tú quieres que nosotros seamos obedientes. Nos has dicho cuáles son tus leyes, tus mandamientos, tus preceptos, para que nosotros caminemos a la luz de ellos. Y al mismo tiempo nos has dicho, Señor, que la obediencia trae bendiciones, pero que la desobediencia quebranto. Yo ruego, Señor, que podamos entender estas cosas, ver la forma en que has trabajado, deleitarnos en ti, deleitarnos en tu plan, deleitarnos en tu gloria, y al mismo tiempo, Señor, examinarnos a nosotros mismos, preguntarnos si estamos aquí en el nuevo pacto como creyentes o estamos aquí en el nuevo pacto como incrédulos. Ten misericordia de los que están excluidos, que ni siquiera están aquí porque sus vidas están desconectadas allá afuera. Ten misericordia, oh Señor. Y ruego, Dios, que cada uno, conforme vamos avanzando en estos aprendizajes, pueda ser afirmado en su fe, en la fe de Jesucristo. Y si hay personas, oh Dios, que permanecen en incredulidad, puedan ser traídos a la luz de Jesucristo, iluminados por su salvación. Gracias por los planes que tenemos como iglesia. Te rogamos que tú bendigas cada uno de esos planes, la expo, el fin de semana, el tiempo de trabajo juntos aquí, los que van a venir a colaborar. Y el próximo domingo, Señor, si es tu voluntad, para estar aquí aprendiendo más y más de tu palabra. Oramos estas cosas pidiendo tu bendición sobre cada uno. Y especialmente oro por aquellos que por enfermedad no pueden estar hoy aquí con nosotros. Y puede ser también aún por desánimo, Señor, porque sus corazones se han debilitado. Que tú los animes. Y rogamos, oh Señor, por aquellos que por negligencia no han querido estar aquí, que tú los conmuevas, para que ellos puedan tomar el paso y decir, debo estar aquí con mis hermanos. Debo estar aquí afirmando mi fe, oh Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.